Durante décadas, el mundo ha dependido de combustibles que contaminan y se agotan. Pero ahora una nueva esperanza emerge, un gas invisible, ligero y con un potencial asombroso. Ese es el hidrógeno, ya que promete energía limpia, con movilidad sin emisiones y un futuro más sostenible. Pero, ¿será capaz de cumplir lo que promete? En eso nos vamos a preguntar. ¿Es el hidrógeno el combustible del futuro? El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica. Es el elemento químico más ligero que existe. Su átomo está formado por un protón y un electrón y es estable en forma de moléculas diatómicas, H2. En condiciones normales se encuentra en estado gaseoso y es insípido, incoloro e inodoro. Hoy vamos a hablar sobre el hidrógeno, un elemento clave para el futuro energético. Utilizaremos los colores marrón, gris, azul y verde para explicar los diferentes métodos de producción de hidrógeno y cómo la electrólisis juega un papel crucial en este proceso. Hidrógeno marrón y gris, producción a partir de fuentes fósiles. El hidrógeno marrón y gris son términos que se utilizan para describir el hidrógeno producido a partir de fuentes fósiles, como el carbón o el gas natural. El proceso comúnmente empleado es el reformado de gas natural, SMR, por sus siglas en inglés, donde se libera CO2, lo que lo convierte en una opción poco sostenible. Es una de las formas más comunes de producir hidrógeno, pero no es amigable con el medio ambiente debido a sus emisiones de gases de efecto invernadero. Hidrógeno azul, con captura de carbono. En el caso del hidrógeno azul, la producción es similar a la del hidrógeno gris, pero aquí se captura el dióxido de carbono, generado durante el proceso de producción y se almacena de manera que no llegue a la atmósfera. Aunque sigue siendo una fuente basada en combustibles fósiles, esta opción es más amigable con el medio ambiente que el hidrógeno gris, ya que reduce las emisiones contaminantes. Ahora hablemos de hidrógeno verde, el cual es el más prometedor para un futuro sostenible. Este hidrógeno se obtiene mediante un proceso llamado electrólisis del agua. En este proceso se utiliza electricidad renovable, como la energía solar o energía eólica, para dividir el agua en oxígeno e hidrógeno. Este método no emite dióxido de carbono, CO2, por lo que el hidrógeno producido es completamente limpio y ecológico. Este es el tipo de hidrógeno que debemos promover si queremos reducir la huella de carbono global. Procedimiento de la electrólisis. La electrólisis es un proceso fascinante. Consiste en pasar una corriente eléctrica a través del agua, H2O, para separar los elementos que la componen, el oxígeno y el hidrógeno. Para hacer esto necesitamos dos electrodos, el ánodo y el cátodo. El agua se divide en oxígeno, que se libera en el ánodo, y en hidrógeno, que se libera en el cátodo. El hidrógeno generado de esta forma es el llamado hidrógeno verde, porque su producción no emite gases contaminantes y proviene de fuentes renovables. A continuación, veamos el proceso para llevar a cabo la electrólisis. Muy bien, vamos a explicar lo que vienen siendo los pasos para armar un reactor de hidrógeno. En este caso, como les habíamos comentado al inicio del video, es un reactor de hidrógeno verde. ¿Cómo sabemos que es un reactor de hidrógeno verde? Bueno, el reactor de hidrógeno verde se caracteriza por ser un reactor de electrólisis. La electrólisis va a ser generada por parte de lo que viene siendo nuestro electrolizador que tenemos aquí. Tenemos también lo que viene siendo nuestros indicadores, que viene siendo el voltaje y el amperaje. Además tenemos un pequeño ventilador para poder saber en qué momento vamos a estar generando energía. Asimismo, tenemos nuestra celda de hidrógeno. Esta celda la conocemos como PEM, que es una celda de intercambio de protones. En la parte de adentro tenemos una pequeña membrana y se va a hacer una separación de lo que viene siendo nuestra energía de hidrógeno, pasando a convertir a lo que viene siendo la energía eléctrica por parte de los protones.
Esta celda de hidrógeno la vamos a poner en la parte de aquí, donde tenemos nuestros indicadores. Y acá tenemos el electrolizador. Tenemos las puntas de lo que viene siendo los medidores de voltaje y amperaje. Estas las vamos a colocar acá después de 2 a 3 minutos cuando empecemos a generar. Aquí tenemos los componentes. Vamos a proceder a empezar a introducir el agua. Consta de un agua desmineralizada. Esto para evitar que tengamos minerales dentro de lo que viene siendo el electrolizador y podamos causar otro tipo de reacción o sulfato por causa de los minerales. Para recomendación, al momento de empezar a ingresar el agua, tenemos que tener un poco más abajo del nivel del cero. Esto para que no pase el agua a nuestra celda de hidrógeno por medio de la manguera que vamos a poner más adelante. Ahí estamos ingresando un poco de agua al electrolizador. Se lleva un aproximado de unos 400 mililitros. Sí está algo grandecito. Y acá tenemos los que vienen siendo las terminales, los polo positivo, el ánodo y el cátodo, donde vamos a poner nuestra fuente de voltaje, fuente de poder. Podemos poner incluso acá un panel solar, siempre y cuando tengamos un voltaje arriba de 6 voltios. Veamos un poco. Ahí está. Ahí tenemos un poco abajo del cero. Dejamos un poco que se vaya asentando, no queden burbujas. Y ahí está. Ahí tenemos la parte del electrolizador ya listo. Seguido de nuestra fuente, acá tenemos la fuente, vamos a conectar lo que viene siendo las terminales. Aquí va a entrar lo que viene siendo el ánodo y el cátodo. Aquí la fuente positiva es en la parte del cátodo, la vamos a conectar en la parte del electrolizador, en la parte roja. Y en la parte negativa, la terminal negativa. Una vez que tenemos los polos positivos y negativos conectados al electrolizador por parte de la fuente, tenemos que encender la fuente y la vamos a colocar arriba de los 6 voltios. En este punto tenemos 6.8 voltios. Ahí tenemos 6.8 voltios. Y vamos a empezar a ver que en la parte de este lado vemos el indicador. Acá tenemos lo que viene siendo la separación. Aquí va a empezar a generar hidrógeno y de este lado vamos a empezar a generar oxígeno. El oxígeno va a salir a la atmósfera y el hidrógeno es el que vamos a encapsular y pasarlo directamente a nuestra celda de hidrógeno. Vamos a conectar en la parte de arriba la manguerita. Esta manguera va a ir conectada a nuestra celda. Una vez conectada a lo que viene siendo el electrolizador, el hidrógeno va a pasar por esta manguera y va a llegar aquí a la celda, donde va a empezar a hacer un intercambio de protones y va a empezar a generar energía eléctrica. De este proceso tenemos que esperar de 2 a 3 minutos para que empiece a generar la celda. Aquí ya tenemos viendo que el reactor de lo que viene siendo de electrólisis ya está empezando a separar la parte del oxígeno y del hidrógeno. Ahí se ven las burbujas como está empezando a hacer reacción. Tuvimos que subir un poco el voltaje, ya que el margen que tenemos es de 6 a 12 voltios. Aquí nos encontramos en 11.8.9. Aquí está empezando a hacer un poco más la reacción y, como ya les habíamos comentado, pasa el hidrógeno por la manguera a lo que viene siendo nuestra celda de combustible o celda de hidrógeno. Y aquí vamos a empezar a conectar las puntas de los bornes a nuestros cables de lo que viene siendo el voltímetro y el amperímetro. Y ahí vemos que está empezando a girar nuestro pequeño ventilador que está recibiendo la energía generada de la celda de combustible. Y aquí, como podemos ver, tenemos los voltios. Tenemos 0.3 voltios y estamos llegando a un tanto de 10 miliamperes.
bastante razonable para el tanto de voltaje que estamos generando. Aquí consta que no solamente con una fuente de voltaje podemos generar y hacer que empiece a hacer reacción dentro de lo que viene siendo el electrolizador. Podemos utilizar un panel solar. Nada más que debemos de revisar que la parte de las especificaciones de este panel, aquí tenemos un panel, un pequeño panel solar, en el cual podemos conectar las puntas positivo y negativo a las puntas del electrolizador. Es importante revisar que la parte del panel sea entre 6 y 12 voltios para que tengamos una generación adecuada. Aparte de que tiene que ser en las horas del punto más alto del sol para que podamos tener un voltaje más alto. Bueno, también para comprobar que realmente nos está generando energía, podemos utilizar el multímetro. En este caso tenemos un multímetro digital en el cual podemos comprobar el tanto de generación que tenemos por parte de la celda. Aquí tenemos en el tanto automático, podemos poner incluso en voltaje como voltaje de corriente directa, pero en este caso ponemos la punta, las puntas de prueba las ponemos en lo que viene siendo los bornes de la celda y nos empieza a marcar el tanto que tenemos de voltaje. Y aquí tenemos de voltaje. Nos está empezando a marcar. Incluso podemos dejar de marcar aquí. Y podemos seleccionar la parte de voltaje en corriente directa. Ponemos las puntas. Nos empieza a marcar. Tanto de generación. Como les había comentado, estamos generando 0.175 voltios. Apenas está empezando a generar la celda, debido a que también tenemos conectado la parte del ventilador y está empezando a disminuir por la falta de energía llegada al electrolizador, lo que hace que disminuya la producción de hidrógeno. Podemos subir un poco el voltaje para tener un poco más de generación. Vemos que el hidrógeno, siendo uno de los elementos más abundantes, es también un elemento bastante explosivo. Se puede considerar que el hidrógeno es 3 veces más volátil que la propia gasolina. Entonces vamos a hacer una prueba de explosividad introduciendo la manguera, y ahí la retiré de lo que viene siendo nuestra celda de combustible y la vamos a introducir en una solución de agua con jabón. Puede ser agua normal, aquí no tenemos ningún problema. Vamos a ver cómo empieza a pasar el hidrógeno por la parte de arriba y va a empezar a entrar en lo que viene siendo la solución y a generar un poco de burbujas. Como se puede observar, se ve que el hidrógeno está entrando por parte de la manguera y están generándose burbujas en el jabón. Lo que vamos a hacer es que con un encendedor, de preferencia de este tipo, vamos a encender la parte de las burbujas. Se va a escuchar una pequeña explosión. Y eso es la prueba de explosividad de la parte de lo que es el hidrógeno, como uno de los elementos más volátiles que tenemos en la naturaleza. Como pudimos darnos cuenta, el hidrógeno es una de las soluciones más prometedoras para una transición energética limpia y sostenible. Aunque el hidrógeno marrón y gris aún son comunes, las tecnologías como la electrólisis ofrecen una alternativa mucho más limpia, lo que nos acerca a un futuro sin emisiones. Para que este futuro sea realidad, es esencial que sigamos avanzando en la producción de hidrógeno verde, utilizando fuentes de energía renovable. La electrólisis se perfila como el procedimiento ideal para obtener hidrógeno limpio y accesible, contribuyendo a la sostenibilidad global. Las universidades para el Bienestar Benito Juárez García, con sede en Río Blanco, Veracruz, en la carrera de Ingeniería en Energías Renovables, con la participación de los estudiantes Carmona Cologua, Zaira Noemí, Morales Valdeolivar Diana Karen,
Ramírez Castillo, Erika Paola, Rosette Sánchez, Jesús Jair, Velázquez Carvajal, Evelyn, Chicalua Caligua, Isaura, del ciclo 802, a cargo del facilitador, el maestro en Ingeniería Industrial, Carlos Alberto Martínez Carmona. Agradecemos sinceramente que hayas dedicado tu tiempo a ver el video. Tu atención y consideración fueron muy valoradas.